Hola, pues segura. Hola. Ya voy a pasar el micrófono, estoy sudando. Venga, que esto es duro por campesino. Quiero cerrar esto. Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. ¿Cómo les fue esta semana? Muy ¿Vienen bien, animaditos o no? Bien, padre. Claro que animada. bastante. Puedes compartir, sí. Puedes dar permiso si quieres compartir la pantalla. ¿Qué? Y no sale. Ay, bendito sea mi Dios. Ay, se fue. Entonces, ¿cómo le doy? Cierre un momentito. Paró el padre. Va a pasar. Ay, No, no lo tenía. Ay, no, ya lo saca. Bueno, no, eso no. Bueno, vamos a comenzar esta clase que lleva el mismo título de la vez pasada. Trabajamos las etapas de la historia y vamos a continuar hoy en la primera etapa que trata de los orígenes. Pero aquí, ¿por qué no me da para no me da? Vea. Pásese por acá. No, esto no lo sé manejar, pero ¿por qué eso? ¿Será que hay que darle aquí? Ahí tenemos la primera etapa de la historia que va del año 1800 al 1250. Esa es la etapa de los orígenes. Y son como un intervalo de 550 años. Ahí tenemos señalado con la flechita que está en un sentido contrario, mostrando lo que venía antes y hasta donde termina la cinta histórica. Entonces vamos a empezar un poquito a compartir lo que había quedado pendiente para esta charla. Nosotros habíamos quedado en unas preguntas, no sé si ustedes las habían visto, pero antes de comenzar con las preguntas vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos acompañe, que fortalezca nuestro caminar, que toda palabra que escuchemos de la palabra de Dios nos sirva para crecimiento personal en la fe y para crecimiento también en la capacidad de relacionarnos con ella y con las personas.
Entonces vamos a decir y a orar todos. Señor, envíanos tu Espíritu Santo, concédenos escuchar con apertura de corazón tu palabra y comprender su mensaje para que vivamos siempre conforme a tu voluntad y actuemos como luz y fermento del mundo. Amén. Ahorita vamos a hacer la canción del Aleluya colombiano, que habíamos ensayado en otra ocasión, pero que hay que seguirla repitiendo para que nos aprendamos la letra y la música también, para los que no se la saben, la letra y la música. A ver, vamos ahí. La palabra de Dios, como lluvia cayó, no saldrá de nosotros sin antes cambiarnos prodigio de amor, es semilla de luz para la humanidad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. El Espíritu da frutos de comunión. Nos sentimos gozosos de amor. Vamos a justicia y la paz. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Somos pueblo de Dios, compartimos la vida, la fe, la palabra. Compartimos la vida, la fe, la palabra. envía Jesús. Anunciar la verdad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso Cantamos todos alegres, aleluya. A ver, pero les voy a pedir un favor. Como aquí se nos lengua la traba con tantos micrófonos abiertos, ustedes van a cantar, pero van a cerrar los micrófonos, ¿sí? Por favor. Sí, tienen los micrófonos abiertos. Y entonces, por eso es que ustedes cantan, pero allá escuchando. Pero hay que cerrar los micrófonos. Se nos vuelve eso una... De aquí estamos oyendo ladrar perros, pasar motos, todo eso. No, por favor. Por eso nosotros hicimos un acuerdo a la entrada de este encuentro y que era saludar y cerrar los micrófonos, y porque nosotros tenemos que transmitir y para eso no podemos tener muchas interferencias, ¿sí? Entonces les pido que cierren todos sus micrófonos, pero vamos a volver a cantar, pero con los micrófonos cerrados allá y siguiendo, porque me están escuchando a mí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso ahora sí, pero vamos a hacerlo con todo juicio. A ver, 1, 2, ahí. La palabra de Dios, como lluvia cayó, no saldrá de nosotros sin antes cambiarnos prodigio de amor, es semilla de luz para la humanidad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. El Espíritu da frutos de comunión. Nos sentimos con fuerza, nos quema por dentro, cosecha de amor. Vamos pues a buscar la justicia y la paz. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. A los pobres llamó, somos pueblo de Dios. Compartimos la vida, la fe, la palabra, regalos de amor. Nos envía Jesús a anunciar la verdad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya.
Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Muy bien, ahí sí se oyó bien. Ahí sí se pudo oír bien. Bueno, en todo caso que este canto nos lo vamos aprendiendo poco a poco, porque allí es donde nosotros vamos a combinar el aprendizaje con de la Biblia, con los cantos, para que en las celebraciones podamos acompañarnos todos. Entonces, aquí está la tarea. Las preguntas con relación al ayer decían, primero, ¿cómo se llaman los grupos que dieron origen a Israel? Bajamos esto aquí. Y Andrea. A ver, ¿ustedes recuerdan? El que recuerde cómo se llaman los grupos que se formaron para iniciar la conformación del pueblo de Israel. Ahora sí pueden poner el Grupo micrófono. Mosaico. El grupo Abrahámico. Mosaico 1. Abrahámico. Sináticos. El abrahámico. El sinaítico. Sinaítico. El Y sinaítico. falta uno. Judaísmo. Y Apirú. Judaísmo. Japiru. Eso, el Japiru. Muy bien, muy bien. A ver, Judaísmo. vamos entonces a mirar. Vamos entonces a mirar. La segunda pregunta dice, ¿en qué tiempo vivieron? ¿En qué tiempo vivieron todos esos que formaron los 4 grupos y los que estaban formando al pueblo de Israel en ese entonces? ¿Cuál es la fecha? 1800. De entre el 1800 al... 1800 Antes de Cristo a 1250. 1250. Muy bien, muy bien. Antes de Se Cristo. ve que sí hicieron la tarea, se ve que hicieron la tarea. Bueno, y la tercera pregunta es, ¿qué problemas tuvieron ellos? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades por las cuales ellos se unieron como grupos? Sufrieron la opresión, luego vino Sufrieron la opresión, ¿Quién tuvieron una, los oprimía? ¿Quién los oprimía? los reyes, los egipcios, los faraones. Bueno, los egipcios y también de los otros imperios, ¿cierto? Sí, los imperios. Muy bien. ¿Qué hicieron sufrieron hambre. ellos para poder... ¿Qué hicieron por el pueblo? Que la bendiga. ¿Qué hicieron ellos por el pueblo? O sea, ¿qué acciones realizaron ellos para poder liberarse de esos opresores, por decir algo? En la Biblia está que Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo. Y entonces viene Muy la partida bien. del pueblo hacia la tierra prometida. Pero, ¿qué pactos hicieron ellos? Porque, ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo para formar el pueblo y liberarse porque antes Moisés ya es al final y está al final de la etapa de los orígenes, por allá ya cuando va a pasar a lo del Éxodo, Pues ellos. pero el pueblo, digamos, para conformarse en esos 4 grupos, ¿cuál fue la motivación para salir de la opresión? Sí. ¿Ellos qué?
Ellos huyeron de las ciudades, Eso. se unieron, huyeron de las ciudades, se opusieron al faraón y a los reyes cananeos, Conformaron Exactamente. para y la caminaron defensa. juntos, Muy bien. En todo caso que caminaron juntos para vamos, en busca de una nueva tierra. muy bien. Vamos a dejar las otras preguntas, a ver, para el hoy. Sí, se pedía que cómo defendemos nosotros al pueblo hoy. ¿Cómo defendemos nosotros al pueblo hoy? Vamos a dejar esto para lo último, vamos a dar paso entonces a la presentación del tema de hoy. Vamos entonces a continuar. Tenemos aquí que Israel no nació por multiplicación de una sola familia que venía desde Adán y por apellidos y todo para llegar hasta Abraham, sino que y continúa con Moisés, así sucesivamente hasta poblar milagrosamente como una sola familia. No, la tierra de Canaán se fue poco a poco llegando las familias y se fueron uniendo por alianza. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto cómo las familias se iban conformando primero en clanes y después los clanes fueron componiendo las después tribus. Los clanes, las tribus, fueron componiendo las tribus. Entonces, para que esta presentación que nos hace la Biblia es para simplificar, pero de una manera teológica, la historia del pueblo de Israel. Pero se dieron, hubo muchas dificultades, hubo un proceso muy largo, muchas alianzas difíciles, pactos y uniones para poder llegar a ser tribus. Recuerden también de una vez que esa unidad que se hacía por familias y por clanes y luego por tribus, se hacía era con la famosa circuncisión, que los caracterizaba y los comprometía para alejarse de todo lo que era el temor frente al poder de dominio del faraón. Lo que tenemos aquí al lado derecho es una fotografía, una esfinge del faraón. Ustedes pueden observar en esa esfinge cómo tiene un atuendo de faraón que lo hace pues más grande, más poderoso, que corresponde a los atavíos o a las uniformes pues que utilizaban los faraones como máxima autoridad. Entonces ahí tenemos una persona con tanto poder que lo vamos a seguir mencionando a través de todos estos estudios iniciales del nacimiento de Israel. El nacimiento de Israel, pues, que se da por esta unidad de las tribus y de los clanes en tribus, es precisamente los que caen bajo la esclavitud de el proyecto faraónico, que se imponía tanto en Egipto como en las otras tierras conquistadas por ellos mismos, entre ellas la de Canaán. El proyecto faraónico se caracteriza, tiene unas características propias. Vamos a mirar aquí algunas características. Tiene un poder supremo el faraón, es absoluto en su poder, sin apelación ni respaldo por el rey o por las mismas tribus.
es el que está por encima de todo. Luego, él tiene un triple poder que servía, alimentaba, protegía, lo defendía, justificaba ante el pueblo al poder supremo. Y sus decisiones eran inapelables. Estos tres poderes, en primer lugar, estaba formado por una estructura militar compuesta por un ejército profesional de soldados asalariados y de reclutas de guerra seleccionados de entre los grupos humanos conquistados. Entonces era muy difícil este poder. La fuerza principal del faraón estaba en el poder de su ejército. Había también, en segundo lugar, existía una estructura económica que organizaba todo, recaudaba, controlaba y administraba los tributos que el propio pueblo y los pueblos sometidos debían pagar, tanto en dinero como en especie, como en personas. Dentro de las especies que pedía el faraón, pedía personas, pero pedía también arrobas de oro, de plata, todo en caballos, en una cantidad de especies. Y en tercer lugar, existía una estructura religiosa que apoyaba, bendecía y justificaba ante el pueblo a la monarquía y su sistema. Tanto que llega a llamar al faraón que es el hijo de Dios. Entonces así el faraón quedaba con todo el poder humano, pero también con el poder divino. Uno de los instrumentos más poderosos que empleaba era el de convertir al rey en hijo de Dios. De esta manera, los religiosos servían de control sobre cualquier intento revolucionario del pueblo. Un sistema tributario férreo, inquebrantable y brutal, tanto en especies como en personas. Un pueblo o pueblos sin derechos, convertidos en siervos, esclavos, de cuyo trabajo y de cuyo excedente económico vivía la clase alta y poderosa, incluyendo los que estaban en la administración, que vivían con los tributos con que el rey les ofrecía paga. Entonces, cansado estos grupos y estos pueblos de esa situación de dominio, de pago de tributos y todo esto, entonces viven esclavos en Egipto y los campesinos en las ciudades-estado, que yo les había explicado que era una ciudad-estado, era simplemente unas 4 o 5 viviendas, pero para los administradores y los reyesuelos que mandaba el faraón, a meterse en medio de los campesinos con caballos de guerra para poder cobrarles los tributos. Así que o pagaba tributos o pagaba. ¿Cómo? Entonces eso sucedió por allá en el año de 1300 antes de Cristo, que empezó el pueblo a revolucionarse, a hacer rebelión contra el faraón, a dañar y a quemar esas ciudades-estado que les había metido por el medio, ¿sí? Y los grupos rebeldes más conocidos que dan origen a este pueblo son los que entonces ustedes acabaron de decir, los Jápiru. Para que nos quede bien claro, son grupos campesinos cananeos que se habían sublevado y se habían liberado del sistema de impuestos de los reyes
refugiándose en las montañas, por donde ellos no podían subir con sus carros y con sus soldados. Son asaltantes a sueldo, mercenarios, guerrilleros, huyen de las ciudades-estado y no pagan impuestos. Ese es el grupo de los Japiro. El grupo de los clanes patriarcales a los que corresponde pues Abraham y todo esto, eran de pastores seminómadas que iban buscando pastico por allí y se fueron también a ciertos lugares en Canaán para poder apartarse del faraón. Se fueron infiltrando poco a poco en el país y vivían alrededor de las ciudades. El grupo de Moisés son los esclavos que se habían escapado de Egipto, trayendo la fe de Yahvé, el único Dios, el Dios liberador. Y el grupo del Sinaí, que había llegado al monte Sinaí, son seminómadas y pastores también, y surgen fuera de Canaán. Ya esto pues es un buen repaso de lo que nosotros traíamos en la clase pasada. De estos 4 grupos, el más famoso será el de Moisés, quien, alentados por la fe en Yahvé, como el Dios de los esclavos y oprimidos, logran engañar las fuerzas de vigilancia del faraón y huir hacia el desierto en busca de la tierra prometida. Estos 4 grupos reúnen a los sectores más empobrecidos, pastores sin tierra, campesinos marginados y trabajadores forzados. Es la organización de los empobrecidos, de los sin tierra, tanto en Egipto como en Canaán, y juntos caminan en busca de una tierra y de una nueva sociedad. No los une ni la sangre, ni la raza, ni el parentesco, sino su oposición al faraón, a los reyesuelos que les envía a cobrarles tributo en sus propios campos, y a sus servidores. Al asentarse en la tierra de Canaán, los identificará 2 cosas. Primero, la fe en un único Dios, Yahvé. Y segundo, la organización igualitaria. Si ellos habían sufrido con una organización que era desigual, que era dominante, que era opresora, pues todos los que hacían alianzas y acuerdos para pertenecer a ese pueblo y a esos orígenes del pueblo de Israel, entonces eran los que les unía en esas 2 cosas. Tenían un único Dios y una organización que era igualitaria. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Jehová y Yahvé? Eso es un problema de escritura. Nosotros después, cuando estemos organizando un poco eso, vamos a pasar por ahí, ¿cierto? Ten presente eso, porque eso corresponde es a un manejo por allá de escritura. Aquí nos va a hablar de eso Gloria, que ella está bien enterada en esa cuestión. Sí, hay que tener en buenas noches. Buenas noches para todas y para todos. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se dice que hay fonemas, o sea, fonemas es la pronunciación, por ejemplo, una A, una M, una P, ¿cierto? Eso es un fonema. Pero en el idioma, en el hebreo y en cualquier otro idioma, existen fonemas, pero la persona cuando lo pronuncia a veces tiene golpe dental, o sea, sobre los dientes, otro golpe que es paladar. Entonces, cuando pasa a otros idiomas, en este lenguaje se va degenerando la pronunciación. Y en esa degeneración, Yahvé terminó siendo Jehová, pero es pronunciación elongada del mismo nombre, ¿no? No hay diferencia, es pronunciación. Por ejemplo, nosotros tenemos una manera particular de hablar aquí en Cali,
Pero si vamos a Pasto, allá vamos a encontrar otra, vamos a Pasto, vamos a encontrar otra manera, aunque sea la misma palabra. Si vamos a Cartagena, la gente tendrá otra manera de pronunciar, que incluso a veces es como cantadito, o a veces repiten una R, o hacen cesear. Entonces, esas elongaciones terminaron, especialmente con Martín Lutero, terminaron siendo expresiones de Jehová. Muchas gracias. Muy bien, contamos con una experta en hebreo para que sepan, ¿no yo? Y entonces podemos recibir también las explicaciones desde allí. Y eso por allá en un tiempo cuando los hebreos salieron también de su tierra y se tuvieron que ir por la que llamaron una cosa, es que la diáspora. Entonces los mismos judíos también inventaron un lenguaje para unos punticos que lo llamaban masoréticos para organizar esas elongaciones del idioma. Pero bueno, eso ya entonces corresponde pues a un estudio ya más pormenorizado. Pero suficiente con la aclaración que nos dio Gloria. Entonces, miren, ustedes están fijando donde le paso el cursor. Ahí está, digamos, una pirámide, donde esa pirámide nos quiere demostrar bien cuál es el sistema político, económico y religioso de este sistema faraónico. Un sistema piramidal donde en la cúspide de la pirámide vemos al rey. Él es el que tiene todo poder. Y luego, entonces, están los que le siguen, o sea, los que lo sostienen. Primero, pues, tenemos administradores. Recuerden lo que hablábamos ahora de la estructura administrativa, una estructura militar y una estructura religiosa que está compuesta por sacerdotes, y todos ellos con gran poder para apoyarlo a él. Los sacerdotes, pues, son los que le dan el poder religioso porque son los que le dan que él es hijo de Dios. Y entonces el rey cuenta con el poder administrativo, militar y religioso. Y en la parte de la base de la pirámide, entonces están los campesinos, los agricultores, los pastores, los esclavos, los artesanos, todas las otras personas ya más pobres, los más excluidos, ¿no? Y precisamente en esa combinación de gente pobre y excluida es de donde sacan los tributos. Por eso el pueblo que se va formando no quiere pertenecer a esa base porque entonces están completamente perdiendo su libertad. Aquí, entonces, al lado izquierdo, tenemos como lo que decíamos ahora, dos cosas patentes hicieron que el pueblo se reuniera. La fe en un único Dios, que no admiten en su interior el culto, no admite en su interior a ningún otro Dios que no sea Yahvé. Entre el grupo y su Dios se establece una alianza de fidelidad mutua y de identidad con ese Dios. Para este grupo, solo Yahvé es su Dios y ningún otro. Y para Yahvé, su pueblo es solo este pueblo. ¿Por qué? ¿Será que Yahvé hace discriminación entre los pueblos? No, no es eso. La razón de la elección divina y de la alianza solo con este pueblo se explica por la característica siguiente. La organización interna de este grupo es igualitaria. ¿Y cómo vemos que nuestro Dios desde el principio no quiere
que hayan esclavos. Por lo tanto, ellos comenzaron una nueva práctica en la búsqueda, en que buscaban que no hubiera más lugar para la dominación y la explotación, sino la igualdad para todos. El pueblo elegido por Dios intenta una nueva organización fraterna. Todo el que acepta a Yahvé como Dios y que por consiguiente lucha por una sociedad más fraterna puede formar parte de este pueblo. Esos fueron los criterios que hicieron que se organizara el pueblo de distinta manera. Bueno, entonces, a ver qué es lo que dice acá. Ay, no. Entonces así vamos redondeando este tema de hoy y vamos a dejar para las preguntas pertinentes. Alejandro Flores llegó. Alejandro Flores. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas sobre el tema hasta ahora. Una de las cuestiones que debemos dejar muy claro de este encuentro es las motivaciones por las cuales se fue formando este pueblo diferente a los otros pueblos, que no es que Dios no quisiera a los otros pueblos, sino que entre todos los pueblos, recordemos que todos los imperios expulsaban la gente y llevaban a algunos a que tuvieran que salir pitados de allí porque realmente no había espacio para ellos. Y se encontraron en esas peregrinaciones que tenían que hacer por los diversos caminos y desde los distintos sitios de donde salieron, y el grupo de Moisés fue el que, como un pueblo que fue encontrando a ese Dios liberador, fue como quien dice, aunando y fortaleciendo esa caminata para los otros pueblos y para alejarse de las garras de los poderosos. Yo diría que miren todo lo que tiene de grandioso toda la caminada de fe que ha hecho el pueblo de Israel y cómo llega hasta nosotros y hasta nuestra iglesia hoy la propuesta de vivir en fraternidad. Lo grandioso que nosotros estamos haciendo como cristianos en este momento es conocer nuestras raíces, porque el que no conoce su historia, entonces vuelve a repetir los mismos errores. Pero conociendo bien su historia y viendo las luchas por las que pasaron nuestros antepasados y sobre todo esos orígenes de los patriarcas y de los subversivos que tuvieron que salir de esas situaciones tan engorrosas, pues nos da a nosotros esa fortaleza de fe para vivir también desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestras familias, aquello que hemos recibido como el que van haciendo una carrera en el estadio por posta. A nosotros nos entregaron la posta y nosotros tenemos que dar razón de esa libertad y de esa liberación hoy. Por eso ninguna clase de Biblia se puede perder, porque es la que nos anima para que nosotros hoy valoremos ese don y ese regalo de Dios. Entonces, les pido pues que si alguna cosa les quedó en duda o algo tienen que preguntar más, entonces este es el momento. Ustedes saben, el que vaya a hablar, abre su micrófono y pregunta. Nadie, todo quedó muy clarito. Bueno,
Si todo quedó muy clarito, entonces vámonos a hacer de nuevo el canto que hicimos ahora para terminar. Y ya queda entonces por hoy esta clase. Entonces, la guitarra. Yo no pude preparar más. Alcancé a preparar. Ay, sí, yo. Cantemos pues entonces ahí. La palabra de Dios, como lluvia cayó, no saldrá de nosotros sin antes cambiarnos prodigio de amor, es semilla de luz para la humanidad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. El Espíritu da frutos de comunión, lo sentimos con fuerza, nos quema por dentro, cosecha de amor, amor presa por dar, la justicia y la paz. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. A los pobres llamó, somos pueblo de Dios, compartimos la vida, la fe, la palabra, regalos de amor. Nos envía Jesús, anunciar la verdad. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre. Marcos, como que se ha vuelto también. Se le cayó. Vamos a terminar con una oración a San Antonio María Claret, donde que casi todos ustedes se la saben. La oración de San Antonio María Claret. Ahí. Señor y Padre mío. Señor y Padre mío. Que te conozca y te haga conocer. Y te haga conocer. Que te sirva y te haga servir. Y te haga servir. Que te alabe y te haga alabar. Por todas las criaturas. Por todas las criaturas. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Feliz noche para todos y todas. Gracias. Lo mismo. Dios le pague, Padre. Gracias, Bueno. Padre. Que Dios lo bendiga y a todas y a todos. Una feliz Chao, semana Padre. para todos y todas. Gracias. Feliz noche, gracias. Oiga, y sigan respondiendo por el WhatsApp. Muy bueno las participaciones por el WhatsApp al Evangelio de cada día. Bueno, Padre. El Evangelio para que ustedes hagan esa resonancia, esa meditación. Gracias. Está bien, Padre. Gracias a usted. Dios me lo bendiga. Bueno, hasta luego. De los que Mañana, Padre. Mañana. Hasta mañana. Gracias, Padre. Padre, lo bendiga. ¿Ya cuelgo? Bueno, que estén muy bien. Gracias, Padre. No me quiere respetar.